Así, ya va. Bueno, ahora sí, muy buenas noches. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos una noche más. En esta ocasión, nos acompaña don Jorge León. Tenemos el privilegio de ver lo que es la imagen urbana antigua de Puerto Limón. Ahí nos disculpan, más bien muchísimas gracias por la puntualidad, pero hemos tenido unos problemas técnicos. Entonces vamos a ir proyectando poco a poco y don Jorge nos va a ir desarrollando las imágenes y parte del trabajo y el estudio que él ha hecho de esta zona. Don Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos. Colegas, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su tiempo, por acompañarnos y estar siempre cada martes y cada jueves con proyectar en esas charlas que son gratuitas para todos ustedes. Gerardo. Sí, agradecerle al arquitecto Jorge por ser tan amable y darnos esta exposición tan bonita y tan particular también. Muchas gracias, arquitecto, y de igual manera la vamos a disfrutar eh, y vamos poco a poco desarrollándola. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y a Proar, ¿verdad? Por brindarme este espacio. Eh, Muy buenas noches a todos. Y inicialmente quisiera hacer una breve referencia. Voy a ser lo más breve posible porque nos atrasamos un poquito. Bueno, me atrasé yo con un problemilla técnico. Quiero, quiero indicar más o menos cómo surge esto, ¿verdad? Esto surge a raíz yo ingresé en la maestría en diseño urbano en el 93 y mi proyecto de tesis era la rehabilitación y renovación de los talleres del ferrocarril de Limón. ¿Eso por qué? Porque era un área realmente que se venía deteriorando y deteriorando con los años y también, lo voy a explicar ahora, han habido varios estudios sobre la provincia de Limón, muchos estudios, tesis muy buenas como la de Isabela Conto y Rodolfo Granados y otros, la de Rafael López Garat, ¿verdad? Pero se habían enfocado en otros aspectos, ¿verdad? Este, Muy buenas las dos, trabajos excepcionales, ¿verdad? Y cuando comencé en esto, pues fue bastante duro y llegué hasta el punto de presentar mi anteproyecto de tesis para esa época, el cual logré terminarlo y quedó ahí en stand-by. Al final yo no seguí y me retiré por razones personales y otras circunstancias. Pero bien, ahí quedó parte de la investigación y posteriormente me dediqué más que todo a hacer como, como por, por hobby, a ir levantando en el sitio con un mapeo y tal, y ver qué era lo que estaba quedando y qué era lo que se estaba perdiendo, ¿verdad? Entonces son dos cosas como que van aunadas, ¿verdad? Digamos, rehabilitación y regeneración de los talleres del ferrocarril, más el anteproyecto de tesis, más todo lo que vino después. Después yo dije, ¿y qué diablos voy a hacer con todo esto que tengo, ¿verdad? Toda esta información. Entonces se me ocurrió que podría ser un libro. Bueno, aparte de eso, todo lo que está aquí yo lo voy a ir explicando de la manera más rápida y sencilla que pueda para que vean más o menos el surgimiento de la ciudad de Limón, ¿verdad? El proceso que ha tenido y cómo se ha ido deteriorando. Y deteriorando no solo en el aspecto del deterioro en sí, sino en la pérdida de edificios bastante icónicos, ¿verdad? Y con características patrimoniales o que fueron declarados patrimonio o que pudieron haber sido declarados patrimonio en su momento, ¿verdad? Y entonces de ahí también surgió la idea del por qué y los tipos de deterioro, ¿verdad? Entonces hay una partecita aquí que yo le llamo los RIPS, que la voy a ir explicando posteriormente. Siguiente, por favor.
Aló, Sí, listo. Voy por la que dice imagen urbana antigua, edificaciones emblemáticas. es correcto, la número 2. Ujú. No, la de los mapas. Lectura de la ciudad. Ujú. ¿Listo? Bueno, este, podemos ver el, el- la imagen dice proceso urbano, los primeros cuadrantes y obras de infraestructura. Hay 1, 2, 3, 4, 5 mapas, ¿verdad? El primero, a mano izquierda, es el del poblado de Moín, ¿verdad? Que surge en 1860. Es un caserío, ¿verdad? Eh, y fue uno de los primeros asentamientos en la ciudad de Limón. El siguiente mapa es el que muestra el de 1874, es el que muestra más o menos ya cómo vienen surgiendo los cuadrantes en la provincia de Limón, ¿verdad? Y se pueden notar 3 plazas, ¿verdad? Que una es el Parque Balvanero Vargas, la otra plaza más o menos al centro del mapa es el Mercado Municipal y la otra plaza, según el mapita, es el estadio, actualmente el estadio de fútbol. Eso para 1874. Ya para 1920, si hacemos una comparación, y ahí es donde quiero hacer la gran diferencia, ya en 1920 vemos cómo la ciudad se parte en dos, ¿verdad? Más o menos a la mitad de los cuadrantes surgen ahí los talleres del ferrocarril, ¿verdad? De Limón. ¿Por qué? Porque funcionaban con toda una logística realmente con el área de los muelles, ¿verdad? Un sector que llegaba hasta los talleres y que eso funcionaba también como parte de toda la logística también de la Northern Railway Company, porque los ingenieros y mecánicos y todo que vivían en, en la zona americana, antigua zona americana, tenían muy fácil acceso a ese sector. Entonces se dividió la ciudad de Limón en dos, el centro o casco central de Limón y en el medio los talleres y hacia el norte todo lo que es el barrio Roosevelt, la zona del Colegio de Limón, etc. El siguiente mapa que tienen ven un bordecito azul ahí es cuando se construyó todo el malecón, ¿verdad? El malecón y las obras de infraestructura y saneamiento, ¿verdad? Eso ya para los años 20 más o menos, ¿verdad? Es paralelo al mapa que estaba explicando. La siguiente, Tatiana, por favor. ¿Listo? La 3. Ok. Imagen urbana antigua y edificaciones emblemáticas. Esta filmina o este slide aquí, lo que se trata de explicar es cuáles son las edificaciones en el centro de Limón que tienen o poseían eh, carácter emblemático o podrían ser o fueron declaradas patrimonio en su momento. Tenemos la antigua estación del ferrocarril, los edificios del Standard Fruit Company, el Parque Balvanero Vargas, que es patrimonio, la estación del ferrocarril también, los edificios del Standard no, la pensión Costa Rica es patrimonio, el pasaje Cristal, el edificio Ingiana, el mercado municipal tiene declaratoria, el edificio de correos también, la logia masónica ya no existe, la iglesia del Baptist se quemó antes de ser declarada patrimonio, el número 10, el antiguo Park Hotel, el Black Star Line, que también se quemó hace unos 6 años, eh, la Casa Cural del Baptist, que es declarada, tiene declaratoria de patrimonial y también fue restaurada hace unos cuantos años. Ok, la Casa de la Cultura o Antiguo Oasis, el número 14, también tiene declaratoria. La Capitanía de Puerto, que fue restaurada también hace algunos años. El Tajamaro Malecón, el 16, que es
también patrimonio de la ciudad de Limón, ¿verdad? Luego el Cine Acón no tiene declaratoria, la Ferretería Continental tampoco, la Casa Dominó fue reconstruida, ¿ok? El Hotel Central que se quemó, el Hotel Siglo XX también que se quemó, la antigua Iglesia Católica que ya no existe, y ahí siguen Banco Nacional, Banco de Costa Rica, la Logia China, la antigua aduana, el Castillo Sarquís, que ya no existe, los lavaderos públicos, que tampoco existen, la antigua comandancia, el bar La Campaña y los talleres y bodegas del ferrocarril, que fueron intervenidos hace unos 5 años, pero con una intervención que pues no tiene nada que ver con lo que, por lo menos con lo que yo estoy tratando aquí. La 4. ¿Listo? Bueno, la imagen de la ciudad según Lynch, ¿verdad? La lectura de la ciudad. Creo que no tengo ni que decir quién es Kevin Lynch, ¿verdad? Kevin Lynch hace todo un análisis de las ciudades basado en los nodos, sendas, hitos, barreras, ¿verdad? Entonces, esta laminita aquí lo que trata de mostrar es cómo podemos identificar la ciudad de Limón. La ciudad de Limón es una ciudad muy fácil de percorrer, es el centro, por lo menos de Limón, es un centro que usted lo puede recorrer detenidamente, ¿verdad? En unos 40 minutos, ¿verdad? Haciendo un recorrido desde el parque, pasando por todo el Tajamar, llegando a los talleres, dando la vuelta por un sector aquí que vemos que hay saliendo del muelle, donde está el bulevar de entrada de acceso a los trailers hacia el muelle alemán y hasta llegar a los talleres del ferrocarril, que es esta parte negrecita que está aquí arriba, por donde está la M. Entonces, es una ciudad muy fácil de detectar y basándonos en los aspectos de Lynch, con los nodos, sendas, barreras, hitos, tenemos una lectura muy clara de la ciudad, ¿verdad? Por ejemplo, el mercado central, el mercado municipal de Limón es un hito, también es un nodo, ¿verdad? El, el Tajamar, aquí bordeando el mar, ¿verdad? Es una barrera, ¿verdad? Toda esta parte del malecón, los mismos talleres del ferrocarril es una barrera porque me divide la ciudad en dos. Ok, la siguiente, Tatiana. Dale. ¿Listo? La número 5. Ok, imagen urbana 1. Ok, esta laminita aquí es básicamente todas las edificaciones que pude yo constatar, tanto con infografía o con dibujos, ¿verdad? Eh, en esta imagen van de la 1 a la 24, ¿verdad? Están clasificadas así. Aquí está la leyenda al lado derecho. Dice 1, Castillo Sarquís, RIP, ¿verdad? Castillo Sarquís era por eso se le llamaba castillo, porque tenía una connotación de castillo, era una familia de los Sarquís adinerada, más o menos en Limón, y pues es interesante porque en Limón todo lo que dejó de existir por incendios, ¿verdad? Y si pueden notar aquí, yo le puse RIP, ¿verdad? Por sus siglas en inglés, ¿verdad? O sea, que descansen en paz. Luego viene la casa antigua de Ferretería Kit, también RIP, porque ya no existe. La Capitanía de Puerto, restaurada, pueden ir siguiendo los numeritos. La iglesia del Baptist, la número 4, no sé si se pueden ver bien los numeritos. La esquina del Almacén Goyito, antiguo Centro Cultural Norteamericano y antigua Radio Casino, la número 6. La antigua Logia China, en un costado del bar musical que ya no existe.
la antigua iglesia católica, la 9, la portuguesa, que era un prostíbulo muy famoso, el antiguo Parque Hotel, que tampoco ya no existe porque hoy en día es una edificación de mampostería, el antiguo kiosco del Parque Vargas, que ya no existe, la antigua estación del ferrocarril, que ya no existe, porque fue demolida en 1982 y voy a explicar qué fue lo que pasó con eso y hasta la fecha nadie ha hecho nada. Una casa en Bellavista, la 13, comercio frente a los talleres del ferrocarril, talleres y bodegas del ferrocarril. La número 15 es la 16, es la casa cural de la iglesia del Bautista, que está restaurada y tiene declaratoria de patrimonio. Las bodegas del ferrocarril nuevamente, la 17, el edificio antiguo de correos y telégrafos, restaurado y con declaratoria. La casa de la familia Scheiling, que ya fue demolida también. El edificio de la ferretería La Proveedora, que tampoco existe. Casa típica de 2 plantas. Casa de los Avilés, que tampoco existe, fue destruida por el terremoto. Edificio La Palma, casa de la familia Evans. Casas típicas limonenses de 2 plantas, la número 24. La número 6, Tatiana. Imagen urbana ¿Listo? 2. Ok, esto es lo mismo. La idea era mapear siempre lo que está existente actualmente, ¿verdad? Y hacer una relación entre lo que usted está viendo en 2 dimensiones con la infografía, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos de la 25 a la 40, voy de la 25 para abajo, la antigua Soda Copacabana, que fue demolida en el 2000, porque, bueno, yo mismo la demolí, pero eso no tenía declaratoria y tampoco era un edificio que, digamos, tenía mucha connotación porque se hizo un edificio para un cliente que era una farmacia con la vivienda de los dueños arriba. 26, los edificios de la Standard Fruit Company, que no tengo yo idea por qué esto no le han dado declaratoria. Luego, casa típica de 2 plantas, frente al Black Star Line, el American Bar Hotel, que aún existe, edificio de correos, casa típica de 2 plantas de la familia Garrón, antigua unidad sanitaria, el 31, el Black Star Line, antes de la restauración, pero ya no existe tampoco, por un incendio. La antigua edificación, una antigua edificación de madera, la 33, destruida por un incendio, la antigua aduana, edificio del Bar La Campaña, que no existe, Banco Nacional de Costa Rica, Mercado Municipal, Logia Masónica, que no existe, edificios del Standard Fruit Company y el Hotel Palace, que sí existe. Siguiente. ¿Listo? Ok. Vamos bien, ¿verdad, Tatiana? Sí, listo. Ok. Ok, es lo mismo, ¿verdad? Siguiendo con el mapeo, ¿verdad? De edificaciones que pueden tener un potencial para ser declaradas patrimonio o por lo menos que se les dé un seguimiento de mantenimiento y conservación, ¿verdad? Casa de la familia Pion Acevedo, casa de 2 plantas contigua a la casa de los Barrientos, que ya no existe, fue demolida dañada por el terremoto, el Blue Bar también, Diplos Bars, la iglesia metodista, casas bordeando el Paseo Juan Santa María, que es por detrás de el Tajamar, casi llegando a una playita que ven aquí a mano derecha que se llama Los Baños, antigua comandancia, el Mercado Colón, que ya no existe, la farmacia Kingston y la casa de los del barco, que tampoco existe. Fue destruida por un incendio. Ok. Y de la 51 a la 62, lo mismo, ¿verdad? Básicamente, eso es lo que hay
y lo que se puede constatar, ¿verdad? Esas imágenes y ese mapeo numeral que yo hice es lo que existía en ese momento. Estoy hablando de, puede ser hace unos 6 años, ¿verdad? Obviamente esto para darle seguimiento habría que volver al sitio, volverlo a mapear y volver a verificar y corroborar si lo que está aquí mapeado existe aún o ya dejó de existir. La, la siguiente, Tatiana, ¿en cuál estamos? Edificios, estamos en este momento, edificios patrimoniales. Oh, ok, ok. Edificios patrimoniales. Básicamente es este mapeo y ese listado es lo único o lo muy poco que queda. Sea que tengan declaratoria, ¿verdad? De interés, declaratoria patrimonial, iba a decir interés social, perdón, o no, o que tengan potencial, pero en la realidad es muy poco, es muy poco. Si ven la lista, llega hasta el número 19, ¿verdad? Y la número 19 en aquel momento era la Casa Dominó, pero estaba muy deteriorada. Hoy en día eso es un falso histórico, ¿verdad? Entonces tendría que salir de esta lista, ¿verdad? Porque es un falso histórico, ¿verdad? Obviamente. Entonces son muy pocas. La antigua estación del ferrocarril, que ya no existe, fue demolido. ¿Ah? Los edificios del Standard Fruit Company, el parque, la pensión Costa Rica, el pasaje Cristal, que tiene declaratoria, los dos, la pensión Costa Rica y el pasaje Cristal, el edificio Indiana, el mercado municipal, que tiene declaratoria, la escuela Tomás Guardia, el estadio Big Boy, el estadio de béisbol, que tiene declaratoria, el antiguo Hotel Palace no, el Black Star Line sí, pero ya no existe. Y seguidamente la Capitanía de Puerto, perdón, el Tajamar, ¿verdad? Y el Cine Acon, que es un edificio que podría ser considerado patrimonio o podría tener la opción de tener declaratoria de patrimonio. La siguiente, la 10. ¿Listo? Ok, voy a explicar esto porque cuando se comenzó cuando comencé yo con esta idea, yo dije, bueno, aquí hay varias circunstancias del porqué del deterioro, ¿verdad? El porqué del deterioro de una ciudad. Todas las ciudades a nivel urbano tienen un auge, un apogeo, un pico y después un descenso, ¿ok? Por X circunstancias. Entonces, eh, yo le denominé RIPS, o sea, como decir, descansen en paz a todas estas edificaciones que ya no existen o que están en un proceso de muerte lenta, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, voy a leerlo, o si alguien quiere ayudarme a leer, ¿verdad? Le puedo ceder la lectura, pero voy a leer esta yo. Ok, muerte en la arquitectura, concepto, RIPS, concepto, demolición y descaracterización de sus ejemplares más significativos. La desaparición de las tipologías afrocaribeñas se interpreta como una muerte arquitectónica, o RIP, Rest in Peace, por sus siglas en inglés, la cual puede darse por diferentes causas, no solo en el tema de la conservación del patrimonio cultural y o arquitectónico antiguo, sino también en el patrimonio arquitectónico moderno o también en la imagen de las ciudades, ¿verdad? También podemos incluir ahí el patrimonio turístico, ¿verdad? Podemos incluir puentes, podemos incluir playas, podemos incluir los puentes estos lindísimos que están sobre toda la vía férrea inclusive, ¿verdad? La siguiente, Tatiana. Listo, ejemplo uno. Ok, ejemplo 1. Los RIP prematuros, ¿verdad? Esto se refiere
a proyectos que a veces nacen muertos, ¿verdad? Sea por la mala planificación, la falta de análisis técnico o por falta de los mismos recursos, ¿verdad? Y a veces los cuales son abortados y sus cuerpos quedan en nuestro paisaje urbano, algunos en bellas ruinas como señal de buena arquitectura y otros en cuerpos descompuestos esperando ser enterrados dignamente. Algunos quedan en el papel esperando financiamiento o definición del cliente y nunca van a ver la luz. El ejemplo que pongo aquí es el anfiteatro que se hizo en el Parque Vargas, o sea, dentro del mar. Y también se hizo todo un paseo bordeando el Tajamar, ¿verdad? En bambú y en madera, como un deck, ¿verdad? Entonces, este proyecto nació muerto realmente. ¿Por qué? Porque es la gente que vive en Limón o conoce Limón sabe que en diciembre son temporales terribles. Y a mí me extraña mucho que este proyecto terminó en nada, o sea, quedó totalmente deteriorado por la misma marea, ¿verdad? El oleaje que se da en la zona de Limón, sobre todo, eh, casualmente por eso está el Tajamar ahí, ¿verdad? Hoy en día no tanto porque después del terremoto el, la placa subió, o sea, todo lo que estaba, el coral que había ahí y el mar que llegaba hasta el Tajamar, pues hoy en día, pues obviamente no es lo mismo. Pero este proyecto no duró nada y me extraña mucho porque fue construido por Habdeba y Habdeba tiene referencias de mareas altas y todo el asunto porque ellos manejan todo ese contexto con el asunto de los muelles. De hecho, Habdeba y los alemanes construyeron el muelle alemán, ¿verdad? Y para hacer todo eso, pues hay que hacer una serie de estudios y este proyectito tenía todo para ser muy lindo, pero ya nació muerto. Hoy en día este anfiteatro ya no existe. Vean que hasta toda la estructura en ese momento que yo saqué esa foto metálica estaba toda deteriorada. Era casa de indigentes, de drogadictos y todo, y hoy en día ya no existe, fue demolido. Y también estaba visualmente obstruyendo todo el paisaje hacia la isla La Huita. La siguiente, Listo, ejemplo 2. ejemplo 2. Ok, el ejemplo 2 yo le llamo RIP por nacimiento. O sea, cuando digo RIP por nacimiento son la muerte de todos estos edificios con ciertas características. Estas se refieren a la no identificación de los problemas a tiempo y sus consecuencias pueden ser muy graves. Esto es, problemas físicos o químicos relacionados con el deterioro de las estructuras relacionadas con la propia materia de la arquitectura o la misma edificación, siendo la más grave la que afecta a las estructuras de soporte, como por ejemplo el poco recubrimiento del concreto, porosidad en el mismo, causando oxidación en el acero y comprometiendo las estructuras, así como en las estructuras metálicas, ¿verdad? Prever esto y la continua revisión de esos aspectos es de suma importancia y aplica igual para las estructuras de madera. Es interesante porque después del terremoto del 92, 91, 92, yo tuve la oportunidad de ir a Limón, llamado por Habdeba, para ver los daños mayores, menores de las edificaciones, de las viviendas que había financiado el Fondo de Ahorro de Habdeba. Y me di cuenta de que existían muchos vicios ocultos, ¿verdad? Y muy mala ejecución de obras, ¿verdad? Entonces, este ejemplo de RIP por nacimiento también tiene que ver con la ejecución de la obra, con el mantenimiento de las obras. Para nadie es un secreto que si el concreto no está bien fraguado, más en estas zonas y hay porosidades, el acero se va oxidando mucho más rápido. La siguiente. Listo, ejemplo 3. Ok, RIP por vanidad. Y ese es uno de los que más me llama la atención porque
la arquitectura tiene su identidad construida, ¿verdad? Al igual que las ciudades. Tienen su connotación, son fáciles algunas de fácil lectura, otras no, al igual que la arquitectura. Por la forma en que se organizan la vida de los hombres entre sus espacios, principalmente la arquitectura por sus atributos físicos. Reconocemos ciudades, paisajes y edificios por la forma en que estos son distribuidos y por los elementos que los componen y por los materiales, detalles, acabados utilizados. Y acabados utilizados puede ser la forma o su función. La arquitectura es un todo indisociable y el retirar algunos de sus componentes puede comprometer seriamente su identidad. Estos dos ejemplos, y me faltó uno, es el Banco de Costa Rica, que es este azulito aquí abajo, que tiene un ochavo en la esquina. Ven la foto de la izquierda, es como fue siempre, ¿verdad? Y últimamente se desató una onda ahí de Luxalón, ¿verdad? De modificar las fachadas. Entonces, perdió básicamente sus características del edificio original. El de la derecha es el Banco Nacional, que antiguamente fue, como decir, una bodega de granos del Standard Fruit Company. Hoy funciona el Banco Nacional y es un edificio bonito realmente, ¿verdad? Pero también externamente lo modificaron y le agregaron materiales, entre comillas, innovadores, ¿verdad? Innovadores en la parte tecnológica, pero en la parte visual, creo que todos eh, están de acuerdo conmigo que era más bonito como la foto superior a la mano derecha, ¿verdad? Y el antiguo Banco Anglo, hoy día el Banco Popular, ahí sí la volaron, ¿verdad? Ahí sí. Ese edificio es un edificio que diseñó Fausto Calderón, un edificio blanco, era blanco, muy, muy bonito, un edificio moderno y también externamente lo modificaron todo. La siguiente. Ejemplo 4. Ejemplo 4. Vamos a ver. Ok. Ok, esta parte también es interesante, ¿verdad? Yo le llamo report parásitos, que viene siendo más o menos lo mismo que estábamos viendo anteriormente. Esta se refiere a la inclusión de los elementos ajenos en la identidad de la arquitectura construida en el exterior, endoparásitos y en su interior, ectoparásitos y en su interior endoparásitos. En la arquitectura, los ectoparásitos son más frecuentes y más visibles por la incorporación de elementos ajenos a su programa, detalles y aspectos formales y ajenos a la lógica de su composición y construcción. Los endoparásitos son más difíciles de detectar y constituyen un mayor grado de muerte en las edificaciones, cambiando su programa funcional y formal, anexando elementos totalmente ajenos a las edificaciones o combinando totalmente el uso para el cual fueron concebidos. O sea, esto es lo siguiente: si ven el edificio del Colegio Diurno de Limón, la foto en blanco y negro arriba, ese fue uno de los primeros edificios con características del movimiento moderno. Este edificio lo diseñó Felo García cuando Felo trabajaba, creo que para el Ministerio de Educación. Este edificio tiene unos parasoles, unos cajones, los pueden ver ahí en la fachada principal, en la parte de la biblioteca, a mano derecha, y toda la parte de las aulas también. Internamente tiene unas losas cubriendo los pasillos, ¿verdad? Y tiene un patio central muy bonito y es un edificio de una lectura muy clara, ¿verdad? Hoy en día el edificio le han anexado una serie de elementos externos
¿verdad? O Escuela Rafael Iglesias Castro, también diseñada por Felo, ¿verdad? Pero esa sí se mantiene más acorde con como cuando fue diseñada. Y los mismos dos ejemplos, el Banco de Costa Rica y el Banco Nacional. La siguiente. Listo, ejemplo 5. A lo siguiente. Sí, ya está el ejemplo 5 por abandono. Uy, sí, ok, perfecto. Esta se refiere a la arquitectura como abrigo o cobijo. En ella experimentamos todo tipo de lazos sociales, personales, de nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, la arquitectura está ligada a las formas de ocupación y a las posibilidades de ocupación que ello ofrece. O sea, hay una relación muy profunda en el ordenamiento de los espacios y la manera en cómo los ocupamos e interactuamos con el mismo de ordenar movimientos y potencializar encuentros y ofrecer espacios adecuados para las actividades humanas. ¿Qué pasa con esto? O sea, las edificaciones en abandono, aparte de que van deteriorando la misma imagen urbana de la ciudad, valga la redundancia, por el mismo abandono, ¿verdad? Por falta de mantenimiento, por falta de interés gubernamental, por falta de interés de los mismos propietarios, por problemas económicos y no poder resolver una situación de estas, ¿verdad? Y van cambiando nuestra misma imagen, nuestra misma idea de cómo veíamos ese edificio 3, 4 años atrás y cómo lo estamos viendo hoy. Y en un contexto más amplio, si tenemos 3, 4, 5 edificios en un mismo entorno urbano, eso va afeando más. Es una situación también complicada. ¿Por qué? Porque entre más una edificación esté no siendo utilizada para ninguna actividad humana, llámese casa, llámese edificio, llámese estadio, no sé, eh, cualquier uso que tenga o para el cual fue diseñado, si estas edificaciones no están siendo habitadas, ocupadas, su nivel de deterioro es mucho más rápido, mucho más rápido que estando siendo ocupadas. La siguiente. Por abandono. Sí, pero la siguiente. Sí, señor, la segunda por abandono. Ok. Ok. Bueno, aquí tenemos varios ejemplos, ¿verdad? Cuando la arquitectura deja de ser ocupada y pasa a ser apenas una forma edificada, se vuelve menos arquitectura debido a que ya no cumple la función para la cual fue concebida. Al estar en abandono, su deterioro es aún mayor y está propensa al vandalismo y a una muerte más rápida por deterioro. Esta muerte por falta de vida humana y uso mata más rápidamente e imprime marcas más profundas en el cuerpo construido. Por ejemplo, si vemos la foto de arriba, a mano derecha, esa foto es de los años 93. Yo saqué esa foto y la monté, son varias fotos que tomé y la pegué en el 93. Y la foto que está a mano izquierda, que se ve todo ese lucernario ahí y la estructura de los talleres del ferrocarril, que son 3 naves, 2 naves laterales y una nave central. Eso fue hace como 6 años. Ya el grado de deterioro de esa estructura era totalmente deplorable, ¿verdad? El edificio, como lo ven ahí a mano derecha, pues tenía su cubierta, tenía sus naves, no estaba siendo ocupado, pero no estaba tan deteriorado, ¿verdad? Es increíble porque internamente ese edificio en su nave central tiene una grúa que traían de Inglaterra, que era la que levantaba las máquinas. Hay un foso en el centro y era donde le cambiaban el aceite a las locomotoras, etcétera, etcétera. Había hasta un torno
donde, que trajeron también de Inglaterra, donde rectificaban las ruedas de las máquinas, ¿verdad? Las otras fotos, por ejemplo, la que está aquí abajito, eh, eh, era el antiguo Blue Bar, era un bar abajo donde vendían las cervezas más frías de limón, arriba vivían los dueños, hoy no existe, se fue deteriorando y deteriorando. La de arriba es la casa de los del barco, que más o menos un estilo ahí neocolonial, y se quemó en un incendio y la dejaron abandonada. Pasó muchos años así. Inclusive ahí está la foto de Oscar Arias, esa foto es del 86 más o menos, y hoy en día no existe. Los otros dos edificios que ven aquí son unos edificios que se construyeron más arriba de los talleres del ferrocarril para albergar a los artesanos, y hoy en día el edificio principal lo ocupa Limas, pero los 4 bloques, ¿verdad?, que conforman ese conjunto están todos deteriorados, ¿verdad? La siguiente. Ejemplo 6. Ejemplo 6, ok. Este también tiene que ver mucho con la negligencia institucional, ¿verdad? Este tipo de muerte en la arquitectura es el peor de todos para mí, debido a que nos puede dejar impotentes ante el vandalismo urbano o arquitectónico, inclusive político. Y ahora les voy a decir por qué. Vemos estructuras y edificaciones que desaparecen como por arte de magia frente a nosotros, sin importar sean o no declaradas patrimonio, o estén en la mira de serlo, ¿verdad? Ese tipo de muerte es, sin lugar a dudas, una de las más atrevidas e irrespetuosas para los habitantes de las ciudades y para el legado cultural y patrimonial de un pueblo. Este ejemplo, esta es la antigua estación del ferrocarril en Limón, ¿verdad? Es básicamente que muy contemporánea con la de acá de San José. Eso es un cuadro al óleo de un pintor limonense que se llama Honorio Cabraca. ¿Qué pasó con esta estación? Esta estación, el gobierno y Habdeba, en esta calle, hicieron un bulevar que viene desde el cruce, en la entrada de Limón, hasta donde estaba la estación para darle seguimiento para entrar al muelle alemán. Entonces argumentaron de que la estación estorbaba, ¿verdad?, para hacer el bulevar. Y eso es mentira, nunca estorbó. Entonces dijeron que iban a demoler la estación ladrillo por ladrillo, poste por poste, y que la iban a construir 400 metros hacia el Tajamar. Eso está escrito en piedra, es un decreto del gobierno de la República, ¿verdad? Eso fue en 1982. La ministra de Cultura, el presidente Rodrigo Carazo, la ministra de Cultura creo que era Marina Bolio, el mismo presidente ejecutivo de Habdeba y algunos ministros firmaron un decreto, que el decreto salió inclusive publicado en la Gaceta. Eso fue en 1982 y hoy en día no existe la estación como tal. Nadie sabe dónde están estas columnitas que eran de hierro forjado. Nadie sabe dónde está la baranda. Esa foto de abajo en blanco y negro es de la arquitecta Isabela Contoy. Y nadie sabe dónde está. Adentro había una cabina telefónica de aquellas del tiempo de UPA, que usted tenía que darle como cuerda para poder hablar, ¿verdad? Y tenía que usar la bocina y ponerse el auricular en la oreja. Eso tiene más de 35 años y nunca pasó nada, ¿verdad? Entonces, también es parte, ¿verdad?, de que no existe una cultura, ¿verdad? No existe una cultura para preservar, no existe una cultura para reclamar, no existe una cultura para levantar la voz al respecto de lo que es patrimonio. Yo el otro día expuse ahí y mi amigo Vidal me dijo, pero es que no todo hay que preservarlo. Estoy completamente de acuerdo, ¿verdad? Pero lo que es declarado patrimonio, como en este caso, o tiene potencial para ser, pues hay que ver porque es parte de nuestra idiosincrasia y es parte de nuestra cultura, ¿cierto? Yo siempre he dicho que Limón pudo haber sido un New Orleans chiquitico,
¿verdad? Pero todo eso se está perdiendo y se está perdiendo. Con el tiempo, no va a quedar nada de lo que fue el Limón de los años 60. Y oiga, que en los años 60 lo que se quemaba, bueno, fue una ola de incendios terrible, ¿verdad? Pero hay muy poco, hay 18, 17 edificaciones, 15 yo calculo cuando máximo, según la lista que vimos hace rato, que tienen potencial para ser declarados o por lo menos para ser preservados, ¿verdad? Para darles un seguimiento de mantenimiento o por lo menos embellecerlos, ¿verdad? Para atraer el turismo, para, qué sé yo, hay muchas fuentes que pueden atraer dinero utilizando la misma arquitectura. Siguiente. Listo, ejemplo 7. Bueno, este es obvio, ¿verdad? Por desastres naturales. Este se refiere a extremos ocasionados por terremotos, incendios, casos fortuitos, o sea, falta de orientación técnica, inspección o vicios ocultos en las construcciones. En ese tipo de muerte súbita, difícilmente las edificaciones podrían soportar tales embates, ¿verdad? Decía don Jorge Monge, un ingeniero estructural, que la función de los estructurales es salvaguardar vidas, ¿verdad? Y darle al edificio un rango de tiempo para que se puedan evacuar los edificios o las personas puedan salir, ¿verdad? Un embate es 9.6, no va a aguantar, o sea, que va a aguantar nada, ¿verdad? En el caso de por ejemplo, el edificio de arriba, la foto de arriba, a mano derecha es el Black Star Line. El Black Star Line ya tenía un aviso del Ministerio de Salud, ¿verdad? Y de bomberos por situaciones de instalación eléctrica. Y de hecho se quemó por un circuito en la cocina, en la parte eléctrica, ¿verdad? Este de abajo, estos dos de abajo, bueno, el que le sigue abajo del Black Star Line del incendio es el Hotel Internacional que colapsó con el terremoto. Y el otro es el Hotel Las Olas, ¿verdad? Eh, era un hotel bastante bonito, ¿verdad? No sabía yo que este diseño es de Bruno Stagno en sus años mozos, hace mucho tiempo, y fue construido sobre el coral. Según me contaban, bueno, Bruno lo diseñó, pero Bruno no le dio seguimiento, renunció a la inspección por motivos que no sé, me son ajenos, ¿verdad? Pero esto no tiene nada que ver ni con don Bruno ni con el edificio. O sea, ahí le pasó una vena y el edificio no soportó, ¿verdad? Y el otro, de aquí es el famoso Hotel Central frente al mercado, que ya no existe, que también en el año 60 se incendió. En los años 60, 66, 65, por ahí. Ok, siguiente. ¿Listo? Bueno, eh, en este slide o diapositiva, lo que trato de hacer es ubicar, digamos, estas edificaciones no existentes donde se ubicaban en la ciudad, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, estas más que todo son edificaciones unifamiliares, ¿verdad? De dos plantas que no soportaron el embate del terremoto o sea, quedaron en pie, la verdad. La verdad que quedaron en pie porque estas fotos yo las tomé después del terremoto, ¿verdad? Tal vez una semana máximo después del terremoto que ya pude entrar y las casas estaban en pie, pero quedaron tan dañadas, ¿verdad? Bueno, la madera se comporta un poco mejor, pero quedaron tan mal que tuvieron que demolerlas, ¿verdad? Entonces, parte de esto es como para tener un reminder, ¿verdad? De dónde estaban ubicadas estas tipologías según el cuadrante de la ciudad. ¿Okay? Siguiente. ¿Listo? ¿Me das el encabezado, porfa? No me sale, solo veo un cuadro que dice RIPS ubicados en varios cuadrantes.
Y Ah, en el ok. centro dice Ok, antigua ubicación listo, de RIPS en la ciudad. listo. Ok, sí. Dice, bueno, estos son RIPS ubicados en varios cuadrantes. Está la iglesia protestante, que es la número 1. Después el Blue Bar, que fue el que vimos anteriormente. El, la estación del ferrocarril, la número 4, y la casa de Isidor Ash, la casa de los Ash Hailing, ¿verdad? Que quedaba frente al estadio de béisbol. Siguiente. Listo, rescate de edificación. Ok. Eh, rescate de edificaciones y proyectos integrales para la rehabilitación urbana de la ciudad de Limón. Hay varios aspectos ahí que se pueden integrar, ¿verdad? Cómo reconstruir o hacer el falso histórico de la estación, o si se encuentran las piezas de la estación, volverla a construir. El concepto de proyecto carrusel, que es utilizar la misma vía que existe ahí del ferrocarril para hacer un carrusel turístico, la rehabilitación de los talleres del ferrocarril como tal, ¿verdad? Eh, y rehabilitar el centro de servicios y apoyo al microempresario, que eran los edificios que nombré hace un rato que están en deterioro, y el embellecimiento de inmuebles en el casco central. También intervenir las playas como los baños en el centro, Piuta a 10 minutos, 15 minutos caminando, Playa Bonita a 20 minutos caminando, y Portete, que fue tomado por el narcotráfico y es tierra de nadie hoy en día. La siguiente. Rescate de edificaciones y proyectos. Ok. Rescate de edificaciones y proyectos integrales. Era lo que mencionaba hace un rato. Si vemos aquí, este dibujito aquí, lo que se trataba en ese momento de integrar era toda la vía férrea que salía desde el muelle metálico, que ya no existe, utilizar la misma vía férrea que llegaba a los talleres del ferrocarril, porque eso funcionaba como un relojito, ¿verdad? Muelle, estación, se venían por detrás, ven las flechitas rojas y llegaba a los talleres. Entonces, la idea es como hacer un carrusel utilizando la misma vía férrea y enmendarla paralelamente al Tajamar y subir hasta donde está el centro de los artesanos, ¿verdad? Y poder, bordeando el Tajamar, poder utilizar las visuales, ¿verdad? Y poder aprovecharnos también de que la plataforma, ¿verdad? Subió. Entonces, ya hay más margen de playa, ya la marea no llega tanto, ¿verdad? Entonces, haciendo un estudio realmente sano y consciente, no vamos a tener un chiquito muerto, ¿verdad? Siguiente, para ir un Listo. poquito más rápido. Rehabilitación de renovación de los talleres de ferrocarril. Por Ok. aquello me pidió que le avisara, son las 8. Ujú. Ok, sí. Ok, rescate de edificaciones y proyectos integrales, volvemos a lo mismo. Eso todo es un conjunto de cosas integrales, tanto el Tajamar, la vía férrea, los talleres, el centro de los artesanos. La idea era rehabilitar eso e integrarlo para poder abrir esa área, los talleres, e integrarla con la ciudad, porque desde que vimos el mapa, esa área ahí eso es como 1 hectárea y un poquito, ¿verdad? Que realmente se quedó ahí incrustada y ni para adelante ni para atrás, ¿verdad? O sea, separó Barrio Roosevelt del centro de Limón y el centro de Limón de Barrio Roosevelt. Entonces la idea es abrir eso e interconectar esa área y que sea de uso, ¿verdad? En una ocasión, yo inclusive eh, hice un ejercicio y planteé un centro gubernamental ahí, ¿verdad? O sea, centro gubernamental me refiero
a todas las instancias de Habdeba, Recope, AIA, el ICE, etcétera, ¿verdad? Como un centro administrativo, ¿verdad? Y realmente se podía lograr, pero bueno, cuando no hay voluntad política tampoco se puede lograr mucho. Siguiente. Muy cierto eso. 2, rescate y nuevo uso. Ok, ese es el centro de los artesanos que vimos anteriormente. Tiene 1, 2, 3, 4 bloques, el edificio principal al frente y un auditorio y una plaza. Lo único que está funcionando ahí es el edificio principal, que lo ocupa el IMAS, el que está al frente, aquí al lado derecho. Si ven la foto aquí, eh, al lado derecho, en la esquinita, que tiene unas gradas y unos arcos. Que ese proyecto fue de la arquitecta Sonia Calvo, que en paz descanse, ¿verdad? Y fue encomendado por Habdeba, Limas y varias instituciones ahí que se acogieron, se acoplaron para poder darle albergue a los artesanos, y hoy en día ni los artesanos están ahí, ¿verdad? Siguiente. Embellecimiento de inmuebles. Ok. Eh, un día me decía un amigo mío que estábamos haciendo un trabajo para Cristo Rey, y me decía, no hombre, que van a renovar nada ahí, ni rehabilitar nada, eso con un poco de pintura. Lo mismo me dijo un amigo también para el caso de Limón, ¿verdad? No, no, eso es solo pasarle un poco de merula o caldo de pollo y ya. No, no, no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de hacer las cosas bien. Hay edificios que tienen su toque, tienen su nota, tienen sobrealeros, tienen los cielos rasos respiran, ¿verdad? Porque no son cielos rasos completamente tablón con tablón pegado, ¿no? Hay ¿cómo le podría decir? Un friso, ¿verdad? Entre una tablilla y otra, hay un espacio para que el mismo calor que se genera entre el cielo raso y la cubierta pueda salir, ¿verdad? O sea, para que el cielo respire, el techo respire y se airee, ¿verdad? O se oxigene. Entonces hay edificios, claro, hay otros que no valen la pena tomarlos en cuenta. O sea, había que hacer un análisis muy profundo también, ¿verdad? O un levantamiento y ver qué tiene características para ser embellecido, ¿verdad? Y poder darle a la ciudad. Es que es triste, ¿verdad? Es triste. Yo cada vez que voy a Limón vuelvo más bien eh, más triste, ¿verdad? Eh, y hoy en día ha surgido mucha edificación nueva, ¿verdad? Que no tiene ninguna característica afrocaribeña, no tiene ninguna característica, más bien más estilizada a lo moderno o no, ¿verdad? Pero sí se ha venido perdiendo totalmente la identidad, y creo que lo poco que queda, si no se toma una decisión o algo rápido, ¿verdad? Limón se va a quedar sin nada, básicamente. Siguiente. Podría quedarse deshabitado, ¿verdad? Bueno, Ya te pasé a la siguiente. sí. Bueno, este es más o menos un esquema donde yo considero cuáles son los hitos, los nodos, las barreras, las sendas, ¿verdad? Dentro de lo que es el casco central, ¿verdad? De la ciudad de Limón. Siguiente. Listo, edificaciones patrimoniales. Esta ya la habíamos visto, que era un listado de las pocas que quedan y las que podrían tener potencial para ser por lo menos consideradas, ¿verdad? Okay. Imagen urbana antigua. Ajá. Ok, esto viene siendo lo mismo, ¿verdad? Que vimos anteriormente, el recorrido de lo que yo le llamo el carrusel, ¿verdad? Dónde llega, de dónde sale, dónde llegar y cuáles serían las edificaciones que estarían involucradas, ¿verdad? Siguiente.
¿Listo? Bueno, eso es una cuestión muy interesante y cuando tengan tiempo de buscarla, esto es de la tesis del arquitecto Rafael López Garat. Es una de las cosas increíbles que yo he visto hasta la fecha, toda graficada a mano. Rafael eh, en 2 dimensiones pudo plasmar eh, los centros de cuadras que había vacío y que, o sea, llenos y vacíos, ¿cierto? Analizando, digamos, el perímetro de los cuadrantes de Limón, ¿verdad? O no sé si se subió algún techo y todo, pero eh, esos ejemplos eran a la fecha 1982 lo que existía y esas son caballeras, ¿verdad? Son perspectivas en caballeras. Cuando tengan oportunidad, busquen esa tesis en la UCR, se las recomiendo. Para aquellos también que les gusta la gráfica, ¿verdad? Siguiente. ¿Listo? Bueno, ese es un collage ahí de varios dibujos de su servidor, ahí a lo bien o mal que se puede, ¿verdad? Más o menos para ver y tener un contexto ahí de las edificaciones, de cómo son, etcétera. Siguiente. Bosquejos. Ok. Esos son algunos bosquejos, la iglesia, la antigua catedral, la antigua cantina Paraíso, el Hotel Siglo XXI, que ya no existe. Esta casa, el año pasado, hace 2 años, la quemaron porque esta casa quedaba enfrente al estadio de fútbol, porque se iba a declarar patrimonio, porque ahí vivió Marcus Garvey. Marcus Garvey fue el precursor de la línea naviera Black Star Line, el retorno a África, y bueno, por él se construyó también el Black Star Line en Limón, etcétera, ¿verdad? Y él vivió ahí en el segundo piso y lamentablemente la incendiaron. O sea, hubo mano peluda ahí, como dicen. ¿Listo? Antiguo Hotel Central. Siguiente. Ok, igual, antiguo Hotel Central, el Castillo Sarquís, Blue Bar y la antigua Logia Masónica. Esto era muy interesante porque esto estaba dentro del mar. Actualmente, detrás de donde están los tribunales de justicia de Limón, como unos 100 metros dentro del mar. Siguiente. Ok, ¿Listo? lo mismo, ¿verdad? Un perfil urbano aquí, frente al Black Star Line, la casa de los Ash, viviendas unifamiliares. Todo esto ya no existe. Al igual que la siguiente, ¿verdad? Residencias, tipologías destruidas por el terremoto. Nada de esto existe actualmente, ¿verdad? Siguiente, Limón 1950. ¿Listo? Ok, es esta casa actualmente en esta esquina están parte de los tribunales de justicia, ¿verdad? Y ven allá al fondo ese dibujillo ahí como una cúpula negra. Esa era la antigua logia masónica que tenía una cúpula de metal, ¿verdad? Era de 2 plantas y le cayó un rayo y se incendió. Como que Limón todo es por incendios, ¿verdad? Ok. Eh, Bueno, Brincate ese collage que dice tipologías ok. desaparecidas y existentes. Casa Bow Window. Ok, Casa Bow Window, esta casita existe y es una casita que está dividida en dos. La Casa de los Garrón, el Palacio de los Deportes, su antiguo Hotel Palace, el edificio de correos, eh, diseñado por Riva Flecha, la antigua Capitanía de Puerto y la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura tiene una connotación muy increíble. Primero fue un matadero, después fue un burdel y terminó en Casa de la Cultura, ¿no? Siguiente. Interesante. Por favor, si alguien tiene alguna consulta, levanta la mano o la escriben en el presente chat. Ok, Listo, ya pasé.
perfiles urbanos existentes o modificados. Bueno, el de arriba es donde está la iglesia del Baptist, se le conoce en Limón, ¿verdad? La iglesia del Baptist, o porque es una iglesia bautista, ¿verdad? Pero allá todo el mundo, o desde chiquillo, yo la conozco como el Baptist, y se le conoce como el Parish Hall. En la realidad es como la casa cural de los bautistas, ¿verdad? Esta de aquí a la izquierda, el Parish Hall, fue restaurada hace unos años, pero ya necesita que le ayuden, ¿verdad? Y la iglesia se quemó en el 90, ¿verdad? Era de un piso muy alta. Antes, casualmente, le iban a declarar patrimonio y se incendió. Lo único que quedó de esta iglesita fue este techito aquí que cubría el atrio. Y esta congregación tenía un taller de ebanistería en, en el terreno de ellos, y fue lo único que quedó. Entonces lo quitaron y lo tiraron por ahí. A mí me tocó hacer el proyecto nuevo con nuevas directrices en 2 plantas. Insistí en que fuera en madera y no me dejaron. Me dijeron que no, pues, que se iba a quemar de nuevo, no sé qué. Bueno, la cuestión es que se intentó hacerla llegarle lo más posible, y yo insistí en que recogiéramos ese alerito, ¿verdad? Ese techo original, y lo volviéramos a colocar, ¿verdad? Entonces, costó, pero bueno, al final me dieron pelota, ¿verdad? Siguiente. Perfecto. ¿Existente modificado? Ok, perfiles urbanos y cuadrantes modificados. Estos perfiles, aquí arriba, a mano izquierda, es el antiguo Banco Anglo y Popular. Hoy en día, usted va a Limón y no lo ve así. Lo ve todo lleno de luxalón o ese material para forrar metálico, ¿verdad? Este edificio de madera aquí a la derecha es el pasaje Cristal, tiene declaratoria y fue restaurado hace poco. En el pasaje Cristal están ahí pintando todos los que pintan en Limón, los pintores, ¿verdad? En el mismo pasaje, eh, ahí se sientan a pintar y a exponer sus obras. Y el otro perfil a mano derecha es como siguiendo la calle, ¿verdad? Es como siguiendo la calle, o sea, son 2 cuadrantes, ¿verdad? Esto es de la tesis de Rafael López Garat, ¿verdad? ¿Ok? De los años 80. Y el de abajo es el perfil que queda enfrente del perfil del Banco Anglo. O sea, está al frente de la calle, ¿verdad? Este edificio de 2 plantas es un edificio comercial, y después las oficinas del Standard Free Company, que esto no existe ya, por dicho sea de paso. Otro, siguiente. Listo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Si alguien tiene alguna consulta, o si Tatiana no da tiempo, no sé, es que ya con la falla técnica mía, qué Es- vergüenza. Estamos súper bien, no se preocupe, son las 8:16. Primero No, que nada, pero agradecerle. lo llevamos bien, ¿verdad, Tatiana? O sea, Súper no bien. tanta confusión, sí. Lo podemos solucionar a lo último. Más bien, muchísimas gracias, don Jorge, por toda esta recopilación y este paseo en el tiempo, porque en realidad me imagino que como yo, muchos Volver, desconocían información de estas edificaciones. volver al futuro, parte 4, o sea. Sí, sí, algo así. Pero también aprovecho para invitarlos a todos los presentes y a los que escuchen la grabación, que don Jorge también nos compartió su trabajo, su libro, que está en formato de edición y ya lo tenemos publicado en la página web de Proyectar, para que por favor lo conozcan y vean a profundidad un poco más ese trabajo que tanto él ha dedicado tiempo y bastante trayectoria en él, y le agradecemos esta recopilación tan maravillosa que ha hecho. Vamos a proceder con consultas. En este momento tenemos a Francisco Méndez con la mano levantada. Francisco, Buenas noches a todos y todas. Gracias, Tatiana, y a todos los demás. Vieras que en el 84, a ver, 76, 77, conocí Limón y quedé con la boca abierta.
La belleza que tenía Limón en esa época era indescriptible. O sea, era sentirse en otro país, ciertamente se sentía la cultura afrocaribeña y la cultura de la arquitectura caribeña y victoriana que influenciaban todas las edificaciones de la zona, ¿verdad? De toda la zona del Caribe. El caminar por Limón era otra cosa totalmente. Desgraciadamente, Jorge, concuerdo con vos, ya no queda nada de eso. Ya es una lástima, es algo ya que ya no hay forma de echar atrás y recuperar lo perdido, desgraciadamente. Pero bueno, ¿qué le augurás que has visto vos digamos, de tu convivencia con Limón últimamente? Yo tengo muchos años de venir al centro de Limón. He pasado por ahí de carrerita algunas diligencias al sur y nada más. ¿Qué le augurás a Limón vos como limonense y como arquitecto? ¿Qué pensás que va a pasar ahí en Limón? Contámonos, no sé, me parece a mí Bueno, que sería mira, interesante chico, conocer tu opinión, ¿sí? chico, bueno, un placer saludarte. Hace Igual, años igual, gracias. compañeros ahí de dar clases, digo yo, ¿verdad? O de aprender. Mira, es interesante eso que acabas de decir. ¿Qué es lo que pasa? Que todo mundo que va a Limón no es a Limón, ¿verdad? Todo el mundo llega al cruce o llega ahí por la Universidad de Costa Rica y entra en esa calle y se ahorra 45 minutos y sale allá por el río Bananito. Entonces, eh, es jalar, interesar a la gente en ir a Limón. Yo digo comentarios, puta, que en Limón ahí matan gente, que en Limón solo narcotráfico, que en Limón aquí, y es triste para uno como limonense, ¿verdad? Oír todos esos comentarios. Voy a hacer una pequeña acotación aquí. Yo fui a Limón hace, no sé, no recuerdo, hace unos años, porque una compañera, ex compañera mía de Brasil, venía en un crucero, perdón, y llegaba a Limón, y ella se iba a quedar no sé cuántas horas ahí. Entonces me escribió y me dice, mira, voy para tu ciudad y no sé qué, puedes recibirnos ahí, darnos ahí un tour. Bueno, y yo dije, qué vergüenza, ¿verdad? Con lo poco que hay y como estaba eso, yo digo, bueno, ni modo, es peor lo que se oculta, ¿verdad? Y bueno, fui, los recogí, les hice un tourcito ahí, ahí, y mira, de lo que ellos pudieron ver, me dijeron, mira, pero qué interesante, ¿verdad? Ese tipo ella es arquitecta también, este tipo de tipologías, lástima el deterioro. Entonces, pero digamos, sin malear mucho el asunto, o sea, todo el mundo concuerda con que no se le da mantenimiento previo, no se toman las medidas del caso previo, y entonces ya, y todo se cae. ¿Ah? O sea, si vos no cuidas tu carro, se te cae el motor. Güey. Entonces, era interesante también cuando yo comencé con esto de anteproyecto de tesis, yo iba al muelle y le preguntaba a los turistas qué opinaban, ¿no? De las edificaciones, que el parque muy lindo, el parque decía en el mercado, ¿verdad? Y también que el parque, pero lástima que las edificaciones, los edificios muy bonitos, ¿verdad? En su contexto, ¿verdad? O sea, pero lástima el grado de deterioro. Entonces eso te va dando vos una idea de lo que otras personas piensan, ¿verdad? No solo lo que uno piensa. Y cuando vos me preguntas qué le augurio yo a Limón, ya yo no, mientras no haya actitud política, primero, comenzando por ahí, porque actitud de los que están en el patrimonio, los que somos arquitectos, los que son diseñadores urbanos, urbanistas, todos tenemos conciencia y tenemos vocación y tenemos una actitud pro, ¿verdad? Pro la ciudad,
pro la arquitectura, por el bien común. O sea, el hecho de restaurar, no, yo no digo restaurar, rehabilitar, ¿ah? La ciudad de Limón, el centro de Limón, dándole tal vez esos proyectos integrales o otros. Esos son ideas que son conceptos que yo plasmé, pero pueden haber otros y mucho mejores, ¿verdad? Y que van a servir a un bien común, ¿verdad? A un bien común. Voy a citar un ejemplo muy rápido. Bilbao, el Museo Guggenheim en Bilbao, jala cualquier cantidad de dinero. No estoy comparando la obra de Gehry con estas obras afrocaribeñas. Y estoy diciéndolo con, con, porque el amigo mío Marcio Valenza escribió un libro al respecto y él hace todo un análisis de que la ciudad de Bilbao, antes del Museo de Guggenheim, ¿verdad? Pues no tenía tanto auge, ¿verdad? Esos edificios de marca, ¿verdad? Como por ejemplo en Inglaterra también, los de Foster, el Pepino, el Rallador, etcétera, ¿verdad? Todo eso llama mucho la atención y jala gente, jala turistas, ¿verdad? Quien quita un quite, construyen esa logia ahí, más o menos, con Bueno, Jorge, infografías. oíme lo que pasa. Fíjate que yo te digo, 77, sí, 78 conocí Limón. Pero hoy día vos contás con las dos manos los afrocaribeños que habitan Limón. O sea, son, vamos a decirlo así, 4 gatos. A los limonenses natos de Limón no les gusta Limón. Hace rato empezaron a salir y yo vi eso. Mira, chico, Estaba acordate, frente al al hospital Tony Facio Viejo, el original, estaba la zona americana esta donde era la zona de los doctores. ajá, Estaba el radio casino y a la par estaba el swimming pool y luego el balneario Los Baños. El sí, swimming correcto. pool era una cosa maravillosa, un tajamar como de 8 metros de hondo, una cosa salvaje. Yo me tiré ahí y casi me ahogo de bestia, Yo me, iba- ¿verdad? yo me iba No a sabía bañar nadar ahí. contra la corriente jamás, ¿verdad? Un chaval ahí Nosotros, me sacó, nosotros, ¿verdad? nosotros nadábamos de los baños al swimming y del swimming a los baños. Ajá. Mira, chico, eso que decís vos, eh, A la gente ya no le gusta Limón hace años, oye, a los naturales de ahora, Limón, te lo ahora digo. para esto del parade, ¿verdad? Usted ve a todo mundo con en esos desfiles, vestidos elegantísimos, ¿verdad? Y un montón de cosas, pero después de que pasa ese día o esos 2 días, a todo mundo a todos ellos se les olvida Limón, ¿verdad? Los problemas de Limón, Se ¿verdad? vienen para San José, la mayoría de ellos. Como me dijo mi estimado amigo don Guillermo Salazar Palavicini, cuando yo comencé eso ahí en la maestría, y yo le dije a Memo que mi proyecto de tesis era casualmente ese, la regeneración y rehabilitación urbana de los talleres, como un ardid para poder abrir y rescatar el centro de Limón también. Y Memo me dijo así, no saben la que se está metiendo. Me dice, porque usted conoce la cantina, el mercado, la otra cantina. Me dice, pero ahí hay un problema más de trasfondo, ¿verdad? O sea, hay un problema sociocultural, hay problemas económicos, hay problemas laborales, hay una infinidad de cosas que hay que irse arreglando, ¿verdad? Y es muy difícil. Y trabajar en Limón es muy difícil. Yo que soy de allá, trabajar en Limón es muy, muy, muy difícil. O sea, cuando vos llegas allá, y peor si nadie te conoce allá, todo el mundo cree que uno va, como que si uno fuera un extraterrestre. Y realmente, pues eso deja mucho que desear y duele mucho, ¿verdad? Cuesta mucho trabajar en Limón, pero yo creo, eh, y no quiero politizar esta charla, pero es lo que pasó con Limón Ciudad Puerto. ¿Verdad? Eso fue la peor burla que yo he visto, ¿verdad? Hacia una provincia y hacia una población, ¿verdad? Eh, Todo el dinero se quedó en San José para cerrar, nada más. entonces, es complicado, ¿verdad?
es complicado. Yo preferiría, o prefiero, si pudiese volver a los años que yo estaba en la escuela, en los años 60, como decís vos, todavía vos venís más para acá, vos hablas de los 70. Los años 60, Limón era una belleza, Limón era una ciudad limpia. En Limón, yo recuerdo la puerta de mi casa duraba abierta a la 1, 2 de la mañana y no había un solo problema, ¿verdad? Y yo vivía en el puro centro, ahí por la escuela, diagonal de la escuela Tomás Guardia, ¿verdad? Hoy en día es otra cosa. Pero lo que decís vos, sí, todo el mundo llega a Limón y coge para Cahuita, coge para Cocles, pero Limón, es que lo que pasa es que Limón no tiene nada, no tiene ningún atractivo, ¿verdad? Ujú, En el centro, Limón no tiene ningún atractivo que te llame la atención. Seas o no arquitecto, o sea, sos un simple turista que vas a ir a pasear y a no ser Playa Bonita, que es la única playa en Limón Centro donde se puede usted ir a bañar y todo, y está muy ujú, bonita ahora porque está ujú. enorme, grandísimo. Después no, si vas a Moín, te puedes ahogar. Si vas a las playas de Cieneguita, el mar es muy bravo y te puedes ahogar. Entonces, pero el centro de Limón tiene que tener algo que le llame la atención, no solo a la gente de afuera, sino al propio limonense, ¿verdad? Muy cierto. Don Jorge, para finalizar, porque ya estamos sobre tiempo, de nuevo agradecerle la charla y ha sido un tema exquisito y gracias por ayudarnos a viajar en el tiempo. Doña Gloria comentaba que un excelente tema, apasionante limón, es un pesar tanto abandono. Lo felicito. Doña Ángela, valiosa charla, hermosos dibujos. Angie Calderón, me encantó la presentación y sus comentarios y breves anécdotas. Fue viajar un poco en el tiempo. Ángela, nuestras ciudades pierden identidad. Veamos San José. Y don Jeff Foster dice, interesante y muy buen análisis urbano. Al ser Limón una holgura urbana y marginada, ¿cómo afecta al imaginario urbano de la zona y la dinámica poblacional el estar las estructuras deterioradas, eliminarse el servicio de bus dentro de la misma ciudad? Las ciudades de primer mundo optan con todos los servicios de infraestructura vial. Muy Cierto, cierto. claro. Muy, muy cierto. De nuevo, muchísimas gracias a todos por su compañía. Esta charla quedará grabada y a partir de mañana estará publicada en la página web de Proyectar, así como en el canal de YouTube de Proyectar. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos siempre. Y hoy hemos cerrado ya lo que son calendario de charlas para el 2023. Entonces les comentamos que solo nos queda un espacio ahorita para diciembre de este año y ya empezamos con las charlas programadas para enero. Muchísimas Yo solo gracias a todos por la colaboración. quisiera, quisiera acotar una cosita nada Sí, más, señor, Tatiana. don Jorge. Bueno, primero, muchas gracias por brindarme este espacio, ¿verdad? Y me disculpo por los inconvenientes, ¿verdad? Este, eh, Inclusive entré temprano para probar a ver si había alguna falla y bueno, más bien gracias a Tatiana que se le ocurrió, bueno, ella proyectar y yo seguirla por acá, ¿verdad? Porque yo no estaba logrando ver la pantalla, o sea, no estaba logrando compartir pantalla. Más bien muchas gracias y me disculpo por el inconveniente. No te preocupes. La próxima no me agarran. No te preocupes, que para eso estamos todos, para ayudarnos y ese es un vivo ejemplo de que poco a poco vamos aprendiendo cómo adaptarnos a la modernidad y cómo ir demostrando a cada uno nuestros conocimientos desde distintas maneras. Estamos a la orden, don Jorge. Muchas gracias, Gerardo. Muchísimas gracias, buenas noches, que tengan una feliz noche de lluvia. Igualmente, gracias. ¿Gerardo? Sí, muchísimas gracias, don Jorge. En realidad, ni se notó que habían fallas técnicas. Estuvo súper bien. Gracias porque en realidad ni en la universidad me enseñaron tanto de limón como hoy usted nos enseñó. Eso es Muchas gracias. realmente gratificante y esto vale oro, don Jorge. En realidad cuídelo mucho porque esto vale oro. Y Bueno, la idea, le comentaba yo a Tatiana, la idea es continuar con mi idea de terminar el libro, ¿verdad?
En eso, Sí, bueno, espe- Tatiana ya me metió la espina, sí, bueno, entonces, esperemos en Dios que lo pueda lograr. sí. Gracias por el aporte, gracias por hacer que Proyectar sea valga la redundancia, un proyecto que brinde estos espacios para los arquitectos de Costa Rica. Siempre vamos a estar tratando de hacer este tipo de acciones en lo que podamos y bueno, eventualmente más que invitados para la próxima charla, creo que el jueves tenemos otra charla, bueno, el jueves tenemos un conversatorio Ujú. que ahí lo estamos anunciando en el chat para que ustedes también participen, por favor, y vamos a estar en las charlas que tengamos que estar para seguir haciendo crecer esta comunidad tan grande que tenemos que se llama Proyectar. Muchísimas gracias y que todos tengan muy buenas noches. Buenas Ok, noches, muchas gracias. buenas noches. Hasta Bless luego. para todos, como dicen en Limón, bless. Bless también. Dejamos de compartir y Buenas noches, dejamos muy de amable. grabar. Muchas Gracias. gracias.